Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en oración en el día en que la Iglesia conmemora a Santa Clara de Asís. Nos encomendamos a su intercesión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 76. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito tus obras, considero tus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Guiabas a tu pueblo como un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Siempre es necesario recordar las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerdo al padre Robert León diciendo que uno de los grandes pecados del pueblo de Israel era un pecado de memoria, que fácilmente, prontamente olvidaba las maravillas que Dios había obrado en el pueblo y recaían en el pecado fácilmente. Que el Señor te dé la gracia hoy de recordar la mano de Dios que ha estado protegiendo tu vida, que te ha rescatado tantas veces, que ha sido providente contigo en tus necesidades. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Hoy tenemos en la iglesia a alguien que entendió muy bien esto de: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Tenemos el ejemplo de Santa Clara de Asís, sí que supo negarse a sí misma. Es una de mis santas preferidas porque al lado de San Francisco de Asís, que es mi patrono vocacional, quien me catapultó a enamorarme del sacerdocio, de la vida religiosa, pues está ella como compañera espiritual de San Francisco de Asís, haciendo una sola historia de conversión, de dejar, de abandonar, de morir a sí mismos para nacer a la vida eterna. Es hermoso, por ejemplo, cómo se representa cuando Santa Clara, que teniéndolo todo, siendo hija de una familia noble, Francisco y Clara en Asís son hijos de familias adineradas, con muy buenas condiciones económicas. Sin embargo, primero Francisco, después Clara,
Ambos renunciaron a las riquezas de este mundo, murieron a sí mismos, porque fueron rechazados por sus familias. Porque, por ejemplo, para una mujer que lo más valioso es el cabello, y cuando se va a la vida religiosa a seguir el camino de Francisco de Asís, se corta su cabello y se lanza. Esto es impactante. Y es de esa forma, a través del camino de la renuncia, como hoy tenemos a Santa Clara de Asís. ¿Sí? Por ese camino de renuncia. ¿Queremos llegar a la santidad? Pues no todos tendremos el talento, el carisma, el llamado que tuvo Santa Clara de dejar su casa, de dejar todo e irse y abrazar a la dama pobreza. Pero sí tenemos el llamado a vivir santamente. Se dedicó a la adoración de la Eucaristía. Por eso esta custodia que se representa en sus manos. Ella se dedicó a custodiar, a vivir y murió en la capilla de San Damiano, que es la capilla que Francisco de Asís inicialmente restauró, entendiendo que era lo que el Señor le pedía cuando le dice: Francisco, Francisco, mi iglesia se cae, repara mi iglesia. Y Francisco dijo: pues yo conozco esta capillita donde encontré el crucifijo que me habló, el crucifijo de San Damiano, y se puso a reparar esa capilla. Pero Dios le dijo: no, no es esta la capilla que debes reparar, es mi iglesia, es la iglesia universal, no es lo físico, sino que es la iglesia conformada por hombres y mujeres que se han ido alejando del camino. Y Santa Clara se unió a esa misión con un propósito muy concreto, y fue la vida de oración. Al día de hoy todavía existen las clarisas, mujeres que renuncian a sí mismas, a tener un esposo, a tener hijos, renuncian a la vida civil para irse a enclaustrarse en un monasterio, tras las rejas del amor de Dios, a adorar el Santísimo, a vivir santamente. Ojalá que hoy muchas jóvenes también sientan este llamado como Santa Clara, pues ella supo morir a sí misma, ella supo renunciar a las riquezas que este mundo le ofrecía y abrazó a la dama pobreza. El corazón se apega a tantas cosas, el corazón que parece estas matas de enredadera que se enredan por una pared o ahogan un árbol. Así es el corazón humano, y tenemos que estar muy alerta, porque el corazón, enamorado de las cosas de este mundo, aferrado a las cosas de este mundo, no podrá seguir a Jesús. Hay que renunciar a aquello que me ata y no me deja avanzar. Hay una historia de dos borrachitos que a las 2, 3 de la mañana les cerraron la cantina y les dicen: ya no vendemos más, aquí ya cerramos, ya es hora de cerrar. Y los borrachos se fueron a casa. Tenían que atravesar un pequeño río en canoa. Y sí, se montaron en su canoa y empezaron a remar. Y remaban, pero no llegaban. Cuando empezó a clarear el día, después de 1 hora y media, 2, de estar remando y no llegar a la otra orilla, se dieron cuenta que estaban en el mismo punto, porque la canoa estaba atada a la orilla y esa cuerda no permitía que avanzaran, que despegaran. En el camino espiritual muchos queremos llegar a la otra orilla, al encuentro con Jesús, queremos llegar a la vida eterna, al otro lado, conquistar el cielo, pero muchas veces no estamos dispuestos a cortar la amarra, no estamos dispuestos a cortar con las ataduras, a renunciar a las seguridades. Tenemos que renunciar para poder avanzar. Así que, a ejemplo de Santa Clara, piensa que te ata a este mundo, que no es compatible con tu vocación, con tu llamado cristiano. ¿Acaso es el licor? ¿Acaso son las mentiras? ¿Acaso es la fornicación, el adulterio, el robo, la brujería, la homosexualidad? ¿Cuál es tu amarra?
que te tiene ahí remando y remando toda la vida y no sales de un mismo ser, en el mismo pecado siempre, con las mismas manías, con las mismas cosas siempre. Pues Dios hoy quiere que des ese salto de fe. El que se niegue a sí mismo y me siga, entonces ese podrá entrar en el reino de los cielos. Aquel que pierda su vida por mí la encontrará. Y es que en el camino de Dios es tan bonito porque uno renuncia a lo propio. He puesto el ejemplo del niño con los 5 panes y 2 peces. Renuncia a sus 5 panes y 2 peces y se lo entrega a Jesús, pero al final de ese evangelio se termina diciendo que sobraron 12 cestos llenos de pan. El niño recibió mucho más de lo que dio, porque cuando yo renuncio y le entrego a Dios, luego Él me devuelve con medida remecida al 100 por 1. No tengas miedo de entregar, de dar tu vida a Dios, de renunciar, que cuando renuncias, Dios te bendice y te da 100 veces más. La gracia del Señor esté con todos ustedes, que Santa Clara de Asís interceda por sus vidas y que también a ejemplo suyo podamos vivir la santidad como el Señor nos llama hoy. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.